Hola a todos, hoy es 17 de junio y vamos a empezar con un nuevo reporte de la guerra en Ucrania. Antes de empezar, quería agradecer directamente a Javier Díaz por la donación, la primera donación que recibe el canal. Estoy muy contento por eso, gracias por valorar el trabajo. Un compañero de España mandó 20 euros, una gran, inmensa donación y además de eso es la primera, así que estamos muy contentos para el día de hoy. También para hoy llegamos a los 3000 suscriptores en YouTube y como había prometido vamos a hacer una comparación los fines de semana de el mapa de las fuentes pro-ucranianas Deep State comparado justamente con este mapa que es de las fuentes pro-rusas Military Summary. Así que muchísimas gracias por la donación, Javier. Esperemos poder seguir aumentando la calidad de los videos, aumentando la calidad de la información, diversificando también las fuentes. Cada día estoy diversificando aún más las fuentes para tener un panorama mucho más amplio de la situación. Y bueno, continuamos. Empecemos con las actualizaciones para el día de hoy. Hay muchísimas actualizaciones muy interesantes y vamos a hablar primero de Gluboka, más precisamente de la villa con el nombre de Lipsy, que es la ubicación que todos recordamos. Lipsy es esta villa que los rusos no pudieron alcanzar en su ofensiva hacia la dirección de Kharkov, pero Gluboka era una villa que incluso el día de ayer teníamos actualizaciones de que los rusos habían tomado este terreno. Bueno, para el día de hoy tenemos una nueva actualización, las líneas del frente se están moviendo muy rápidamente, hay una inestabilidad sobre todo en la región de Kharkov muy marcada y para el día de hoy tenemos actualizaciones porque los rusos con sus ataques de drones lograron destruir un vehículo de transporte de infantería del ejército ucraniano que había sido abandonado. Este es un BTR, como aparece en el video. Ellos después con los ataques de drones logran destruir este vehículo. Ya sabemos que esta es una práctica normal de cada uno de los ejércitos, llegar en el vehículo, literalmente usarlo como un transporte blindado, desembarcar las tropas y abandonar completamente el vehículo porque ambos bandos saben que el vehículo tarde o temprano va a ser destruido. Después de esta actualización que se tuvo, llegaron más confirmaciones de que los ucranianos habían logrado desembarcar a un pequeño contingente de tropas en este lugar. Ellos se atrincheraron exactamente en este edificio y los rusos empezaron a contraatacar en esta dirección y para este momento es completamente desconocido el resultado de estas acciones. Según las fuentes prorrusas, los ucranianos fueron dados de baja, algunos de este grupo, y unos otros fueron capturados. Eso es lo que dicen las fuentes prorrusas. Hay que esperar por más información. Este mapa ya ha sido actualizado en la zona gris porque esta zona está en una completa disputa. Los ucranianos han logrado acumular una gran masa, una masa crítica de fuerzas en este lugar y empiezan una contraofensiva cada día más constante. Los rusos claramente no están de manos cruzadas y siguen atacando las posiciones en profundidad del ejército ucraniano con artillería y con drones y a pesar de eso los ucranianos han logrado al menos avanzar en este terreno y nuevamente la parte noroeste de Gluboka está en disputa. Para el día de hoy tenemos muchísimas actualizaciones de Vovchansk. Recordamos que ayer hicimos una completa explicación de la situación. Para el día de hoy, las fuentes pro-ucranianas afirman que los rusos con aproximadamente 400 hombres están completamente bloqueados en la planta Agregadne. Esto es lo que afirman las fuentes pro-ucranianas. Por su lado, las fuentes prorrusas dicen que ellos están bien, que ellos controlan realmente este terreno y sobre todo dicen que para el día de hoy controlan completamente la zona industrial. Según el ejército ruso, según las fuentes prorrusas, ellos controlan todo este terreno y están empezando a afectar las vías alrededor de la planta industrial y claramente la concentración de fuerzas ucranianas en la ciudadela. Para el día de hoy se tienen principalmente las actualizaciones de las bombas porque los rusos la noche pasada atacaron muy fuertemente, pero muy fuertemente esta zona con una gran cantidad de bombas, una gran cantidad de sistemas TOS Flamethrower, bombas guiadas. En este video se puede ver los violentos ataques del ejército ruso sobre toda esta área, una intensa lluvia de fuego sobre las posiciones ucranianas. Por ejemplo, en estas escenas, básicamente toda el área es cubierta
por las grandes explosiones de estos lugares. Los rusos entienden y saben los movimientos de los ucranianos y por eso atacan de esta forma masiva hacia las posiciones ucranianas. También dentro de la ciudadela tenemos más llegadas y ataques de las bombas FAB en este lugar. En cuanto a las versiones y la situación que ocurre en este lugar, para resumir, los rusos dicen que ellos, como actualización para el día de hoy, controlan completamente la zona industrial y los ucranianos dicen que de otro lado lo que está pasando es que los rusos están completamente encerrados y sobre todo que ellos tienen principalmente el control de esta zona, lo que según ellos les da la razón para afirmar que esto es un encerramiento sobre la zona industrial. Según las fuentes también prorrusas, lo que hay establecido aquí en esta área que los ucranianos dicen controlar es realmente un control de fuego desde aproximadamente la otra región del río Vovcha. Para el día de hoy los rusos siguen atacando con la artillería este paso. En este video se puede ver a las tropas ucranianas que están ubicadas al otro lado del río tratando de establecer su control de fuego que es atacado por la artillería rusa. Esto es lo que se tiene para el día de hoy. Los rusos dicen que están a punto de terminar con el encerramiento en la ciudadela, pero una de las actualizaciones más importantes no viene de Vovchan, sino de una área en la cercanía que se denomina Tija. Según las fuentes prorrusas, para el día de hoy los ucranianos, como resultado de una gran cantidad de ofensivas durante hace varios días y varias semanas, pudieron finalmente recapturar la villa de Tija, que estuvo muchísimo tiempo en la zona gris. Así que esta posición es muy importante para los ucranianos. El día de hoy se recibe la actualización de las fuentes prorrusas sobre el control ucraniano de esta villa, pero sin ninguna geolocalización al respecto. Lo que se relata de esta situación es que los ucranianos quieren realizar un contraataque en esta dirección, principalmente para atacar esta pequeña colina que en estos momentos está en el control ruso. Y los ucranianos necesitan hacer esto porque, según las fuentes prorrusas, los ucranianos en estos momentos no pueden atravesar el río Vovcha con vehículos de ningún tipo, ya sea tanques, vehículos de transporte, vehículos blindados, vehículos ligeros. Según las fuentes prorrusas, los ucranianos no pueden atravesar el río Vovcha en esta región con los vehículos y lo único que ellos pueden hacer para reabastecer a sus tropas claramente son los drones por un lado y por otro lado, hablando de enviar nuevas tropas, solo infantería ligera puede cruzar los pequeños pasos que hay en este lugar. Es por eso que los ucranianos están atacando en Tija hacia las posiciones elevadas del ejército ruso, desde donde las fuentes prorrusas afirman que el ejército ruso tiene unas muy buenas posiciones de fuego y sobre todo visuales de la situación en la parte norte de Vovchansk. Esta es la situación en el terreno. Según las fuentes prorrusas, los ucranianos han avanzado en este lugar y se aprestan a realizar una ofensiva, una contraofensiva sobre una posición elevada que tienen los rusos aquí. Y lo más importante para los ucranianos en este lugar es que ellos aquí en esta área, que también circula el río Vovcha, que es este que vemos en este lugar los ucranianos sí pueden atravesar con sus vehículos. Y esa es la razón por la cual los ucranianos quieren realizar este movimiento para poder desbloquear esta zona que según se entiende está en control ruso y por lo cual no se puede cruzar vehículos, pero sí infantería ligera del ejército ucraniano. Y los ucranianos de esta forma van a tratar de romper este cerco. Los rusos claramente necesitan resistir en este lugar. Esta es la situación general de la parte de Vovchansk. Ahora nos movemos hacia el sur, estamos hablando de las otras líneas de combate porque para el día de hoy hay actualizaciones muy interesantes sobre Pishana. Según las fuentes prorrusas, los rusos han atacado desde Viristova hacia el noroeste, así que aproximadamente han mejorado su zona de control de esta forma y se aprestan hacia un asalto en Pishana. Los rusos están atacando y según estas propias fuentes los rusos ya entraron hacia las primeras calles de esta pequeña villa que se ubica en este lugar. Como vemos, es una pequeña calle, unas cuantas casas, algunos pocos edificios relativamente grandes aquí y sobre todo lo más importante y que es probable es que los rusos ya hayan tomado todo lo que se encuentra debajo de esta barrera de agua, así que
aproximadamente debajo de esta línea roja. De esta línea roja hacia abajo probablemente es donde los rusos han empezado a establecer control de fuego, y han llegado con algunas de sus tropas hacia arriba. Todavía está el cuerpo principal de la villa y es donde van a empezar los combates por esta nueva villa en Ucrania. Nos movemos un poco más hacia el sur. Ahora estamos hablando de las actualizaciones pro-ucranianas para el día de hoy. Según las fuentes pro-ucranianas, ellos han avanzado en esta región del bosque Kremená. Esas son las actualizaciones para la mañana de hoy que tienen las fuentes pro-ucranianas. No hay muchas geolocalizaciones, y en el mapa de Military Summit Channel esta información no está actualizada hasta el momento. Vamos a esperar si se consolida probablemente este avance, si los ucranianos tienen unas intenciones fuertes en este lugar, porque generalmente este lugar ha estado bastante inactivo después de unos cuantos incendios gigantescos que hubo en este lugar. No recibimos más actualizaciones, pero para el día de hoy los ucranianos reportan que como resultado de un contraataque ellos han ganado esta sección del bosque. Vamos a esperar por más actualizaciones y, lo más importante, por las geolocalizaciones. Vamos un poco más hacia el sur. Estamos hablando de la región de Sivers. Para el día de hoy tenemos actualizaciones muy interesantes, principalmente en Razdolovka, porque los rusos reportan que ya han entrado por dos direcciones hacia Razdolovka, tanto como el reporte que teníamos ayer o anteayer sobre el ingreso por la parte este, como para el día de hoy se tienen actualizaciones y geolocalizaciones de los ataques ucranianos con artillería hacia las posiciones rusas en el bosque hacia el norte, entrando a las primeras calles y a la primera estación de trenes de Razdolovka principalmente. Así que los rusos se reporta que están aquí, y es por eso que se ha actualizado el mapa en la zona roja, en la zona del control ruso. Aquí los rusos básicamente están atacando en tres direcciones, diríamos desde el sur, tomando esta estación de tren, desde el este, que ya habíamos reportado esta situación, atacando de esta forma hacia Razdolovka, y también teníamos el reporte de que los rusos habían realizado un ataque y un control, sobre todo un control de fuego sobre toda esta área. Esta área todavía está sin confirmar, pero las geolocalizaciones que tenemos para el día de hoy confirman que básicamente Razdolovka está cayendo lentamente en un encerramiento. Claramente los combates siguen, y para la noche, el día de hoy, la situación en Razdolovka se está deteriorando cada vez más. Nos movemos un poco más hacia el sur. Para el día de hoy hay actualizaciones interesantes desde Chazov Yar. Según las fuentes pro-rusas, los rusos han logrado capturar más edificios hacia la parte central de la microrregión Canal. Según estas actualizaciones, los rusos habrían capturado precisamente estas dos edificaciones que se encuentran aquí, y como resultado de esta captura probablemente el área de control de los rusos se haya extendido claramente hacia los lados. Hay que recordar que teníamos el reporte de hace un tiempo de que los rusos habían capturado la iglesia, que es justamente esta estructura que está aquí. Después de eso tenemos hoy el reporte de estos dos edificios, y eso es por lo cual toda esta zona se ha actualizado en la zona gris. Y los ucranianos, según estos reportes, siguen retrocediendo lentamente hacia quedar completamente encerrados en esta pequeña ubicación de edificios altos, que claramente está recibiendo muchísimo fuego de parte de los rusos. También para el día de hoy se tienen algunas actualizaciones sobre las evacuaciones que están haciendo los ucranianos en la zona de Chazov Yar, cruzando el canal con los vehículos blindados. En este video se puede ver cómo un vehículo, probablemente un Max Pro del ejército ucraniano, cruza por en medio del fuego de la artillería rusa tratando de evacuar a sus soldados, y al final ellos logran evacuar a los heridos. La evacuación de tropas también es un síntoma de que los rusos siguen avanzando en este lugar. Nos movemos un poco más hacia el sur. Para el día de hoy no hay nada sobre Klishevka. Hay que estar pendientes de esta área por las actualizaciones pro-ucranianas que mencionábamos en el reporte pasado. Seguimos más hacia el sur porque para el día de hoy hay muchísimas actualizaciones de la región de Avdiivka. Los rusos en estos momentos están alargando su territorio de control desde Novoalexandrovka, y probablemente ellos tengan intenciones de capturar completamente Vazdushenka. Para el día de hoy se tienen una gran concentración de fuego con multilanzadores de rockets en esta área precisamente. Los ucranianos están sintiendo la presión del ejército ruso en este lugar, pero hay algunas limitantes geográficas y algunas limitantes estratégicas que los rusos tienen que tener en cuenta a la hora de
de asaltar Vazdushenka, porque claramente todos los avances de una fuerza terrestre tienen que ser soportados por la artillería y dependiendo del alcance de la artillería también asimismo se puede dar el alcance y el control de las fuerzas en tierra. Lo que pasa en este lugar es que los rusos están alargando demasiado su área de control hasta el punto de quedar fuera del alcance y fuera de la cobertura de la artillería, que probablemente tiene que estar, si no es en esta área residencial, tiene que estar cerca de estos lugares detrás de Ocheretina, porque establecer la artillería rusa dentro de Ocheretina sería demasiado riesgoso, porque los drones ucranianos, solo los drones FPV, que son los más ligeros, no los drones tipo Lancet, sino los drones más ligeros FPV, podrían alcanzar la artillería y esto causaría muchísimos daños y muchísimas bajas a este bien tan importante en un ejército como lo es la artillería. Así que la artillería tiene que estar a una distancia prudente. Probablemente en estos momentos la artillería rusa se ubique aproximadamente en esta zona o tal vez un poco más hacia abajo, un poco más hacia el sur, para poder tener una área de acción aproximadamente de esta forma y poder soportar completamente los movimientos de la infantería en este lugar. Así que si los rusos siguen avanzando en Novoalexandrovka, van a salirse de esta área, van a salirse de la cobertura de la artillería, lo que claramente los va a dejar al descubierto y los va a dejar en una posición muy desventajosa comparado con las fuerzas ucranianas. También es importante mencionar que hacia Vazdushenka hay dos líneas de agua, dos barreras de agua muy importantes que en estos momentos van a limitar lo que es el frente de batalla. Estaríamos hablando que el frente de batalla, cuando los rusos se acerquen cada vez más hacia esta villa, estaría aproximadamente limitado de esta forma en esta área, porque justamente aquí tenemos un reservorio de agua y hacia el norte es un pequeño río que surte este reservorio. Aquí nuevamente tenemos una área completamente seca y nuevamente un poco más hacia el suroeste tenemos un nuevo reservorio de agua, una serie de reservorios de agua conectados claramente con pequeños ríos que de una u otra forma dificultan el paso de las tropas y el paso principalmente de los vehículos. Es por eso que esta área se hace más angosta para el ataque y sobre todo también teniendo en cuenta el factor de la artillería. Si los rusos quieren aumentar el alcance de la artillería, tendrían que mover la artillería un poco más hacia el noreste y establecer la Nocheretina sería peligroso si la situación continúa de esta forma. Los rusos claramente con su objetivo de cortar la carretera N32 necesitan realizar este tipo de movimiento, pero antes de poder hacer esto, antes de cortar esta vía, ellos necesitan expandir su control hacia los lados de Novoalexandrovka, hacia el norte de Arhangelska, hacia Sokol, hacia Vashod, hacia Evgenievka. Los rusos necesitan ampliar toda su zona de control, como ya lo habíamos hablado probablemente hace dos reportes, y tomar básicamente todo lo que está a la derecha de esta línea roja. Mientras los rusos no puedan avanzar en este lugar aproximadamente hasta Progres, no van a poder aumentar más el alcance de su artillería, moviendo su artillería más hacia adelante, probablemente hacia Ocheretina, y de esta forma ellos necesitan claramente controlar esta zona antes de poder seguir avanzando hacia Vazdushenka y principalmente hacia la vía número N32, que parece que es el movimiento global, la dirección global del ataque ruso en este lugar. Este movimiento claramente es visto por los ucranianos, ellos tienen esta información con muchos mejores análisis y por ejemplo el jefe del ejército ucraniano Sirski también confirma que los rusos quieren expandir su control geográfico y para eso ellos están atacando en dirección hacia Progres, que es justamente donde los ucranianos tienen sus puntos de control, tienen sus puntos de comando. Nos movemos un poco más hacia el sur, ahorita estamos hablando justamente de Sokol, los rusos siguen avanzando y siguen capturando más áreas alrededor de este lugar. Para el día de hoy se tienen los ataques de los rusos con vehículos llegando hacia el sureste de Sokol. Los ucranianos estaban tratando de entorpecer estos movimientos y atacar los vehículos del ejército ruso. Esto confirma el movimiento y el control ruso sobre estas nuevas zonas de árboles, estas líneas de árboles hacia el sur de Sokol. También para el día de hoy se tienen actualizaciones de que los rusos han avanzado. Esta es una confirmación
del reporte del día de ayer, donde las fuentes pro-ucranianas declaraban que los rusos habían avanzado hacia Novosilovka-Persha, y para el día de hoy se tiene que la artillería ucraniana ataca las posiciones rusas justamente en esta área, así que esto confirma completamente la presencia rusa y las intenciones rusas de atacar Novosilovka-Persha desde el sur, y no solo las intenciones, sino que ellos se están moviendo efectivamente día a día, están capturando nuevos terrenos para amenazar y para terminar con la historia de Novosilovka-Persha. También para el día de hoy, como lo hemos dicho ya durante muchos reportes, los rusos se aprestan a tomar y a cortar completamente la zona de los reservorios de agua para terminar con la historia de Yasnabrodovka. Teníamos para el día de ayer el reporte de las fuentes prorrusas de que ellos habían avanzado aproximadamente en un control de esta forma, y para el día de hoy se tienen más bombardeos del ejército ruso justamente en la zona residencial, que es la parte que les falta capturar. Un ataque con bombas FAB sobre esta zona y también un poco más al sur en Karlovka se reporta, así que los rusos tienen intención claramente de moverse hasta este lugar, y en el momento en el que ellos lleguen hasta aquí, ellos van a detener completamente su avance, porque no tiene sentido seguir avanzando hacia este lugar. Con solo establecer un control de fuego en este paso, los rusos están completamente conformes. Toda esta zona al sur del reservorio de agua tendría que caer automáticamente cuando los rusos puedan controlar esta zona, este paso en este lugar. Nos movemos un poco más hacia el sur porque para el día de hoy hay actualizaciones sobre Krasnogorovka. Recordamos que el día de ayer teníamos la actualización sobre esta sección y habíamos hecho una proyección que no era nada del otro mundo, era nada más lógica, que los rusos tendrían el control de esta línea roja hacia el sur, y para el día de hoy se reciben las actualizaciones de Deep State confirmando justamente esta información. Los rusos aproximadamente tienen el control de esta zona gris y por eso se ha ajustado el mapa, por ahora sin geolocalizaciones sobre el control ruso en este lugar, pero es muy probable que los rusos estén justamente aquí y los ucranianos siguen retrocediendo hacia el norte. Nos movemos un poco más hacia el sur. Para el día de hoy no hay nada importante desde Novomihalovka y Konstantinovka. La rutina militar normal, intercambio de ataques de artillería y ataques de drones de parte y parte. Pero hablando de la región entre Salotka y Badiana, para el día de hoy los mapeadores neutrales como Deep State confirman el progreso ruso justamente sobre esta área, que para el día de ayer decíamos que había caído en un encerramiento. Se necesita claramente más información al respecto para poder afirmar y para poder colorear completamente este territorio en el control ruso, pero estas son las actualizaciones y estos son los reportes que se tienen para el día de hoy. Nos movemos un poco más hacia el oeste porque Urajaina, los rusos empiezan a avanzar nuevamente para el día de hoy. Tenemos imágenes muy interesantes de un asalto ruso hacia las posiciones del ejército ucraniano en la parte central de Urajaina. El día de ayer teníamos la preparación de artillería y para el día de hoy llegaron las actualizaciones sobre estos ataques. En este video, que fue provisto por las fuentes pro-ucranianas, se puede ver cómo los vehículos rusos asaltan las posiciones ucranianas en la parte central de Urajaina. Aproximadamente, claramente algunos vehículos fueron dañados y destruidos, como es ya una práctica normal en cada uno de los asaltos. Aproximadamente el movimiento de los vehículos rusos se realizó hacia el norte. Ellos entraron a este lugar y según las fuentes prorrusas, ellos capturaron esta zona. El análisis que se está haciendo para el día de hoy de la nueva estrategia rusa de asalto es muy similar a lo que hicieron los rusos en Vovchansk. Los rusos están avanzando de una forma muy rápida, tomando posiciones estratégicas, edificios robustos, edificios altos, y desde estos lugares envían un contingente muy bien preparado, con una gran logística y con buenos equipos para poder resistir mientras las fuerzas principales del ejército ruso van avanzando calle por calle, limpiando completamente toda el área. Así que lo que tratan de hacer los rusos es forzar a un encerramiento con un ataque rápido. Hay que recordar que la defensa de todas las zonas, tanto de los rusos como de los ucranianos, consiste en muy pocos hombres ubicados justamente en la línea de contacto, aproximadamente 50, aproximadamente menos de 100 hombres ubicados en la línea de contacto. Inmediatamente estas personas que están justamente en la línea de contacto reciben la información de que van a ser atacados por los movimientos de los vehículos, que claramente son movimientos bastante lentos. Los ucranianos, por ejemplo, en este caso,
el ejército principal envía refuerzos. Como lo mencionábamos hace unos reportes atrás, una vez se recibe la información de un ataque enemigo, las líneas que están justamente en el contacto reciben los refuerzos y es de esta forma que se puede rechazar esta ofensiva. Anteriormente se estaba atacando toda la línea del frente uniformemente y para el día de hoy los rusos están realizando con sus tanques tortugas, con las modificaciones en todos sus tanques y sus vehículos de transporte, un rápido asalto sin ocuparse en destruir a las tropas ucranianas que están directamente en la línea del contacto. Ellos simplemente penetran por la dirección más sencilla, con sus tanques llegan hacia un edificio que ellos claramente ya han analizado antes, establecen sus posiciones y lo más importante es que establecen una especie de cerco hacia este lugar con francotiradores, con todos sus equipos, posiciones de ametralladora. Después de que los rusos realizan este control aproximadamente en este lugar, fuerzan básicamente a un encerramiento, hacen un encerramiento completamente artificial, completamente creado por ellos mismos, por su propia estrategia. Las posiciones ucranianas que están aquí, que sabemos que son pocos hombres, que es una densidad muy baja de efectivos del ejército ucraniano, empiezan a recibir los ataques constantes, no solo desde la retaguardia, donde sabemos que ya han establecido un control de fuego, donde los ucranianos no pueden escapar de este lugar, sino que empiezan a sentir el avance del ejército regular ruso, las tropas principales, calle por calle, limpiando este lugar. Esta es la nueva estrategia que parece que han estado estableciendo el ejército ruso en estos momentos: ataques rápidos, tomar una zona, hacer un encerramiento y después con la fuerza principal ir limpiando completamente toda la zona hasta nuevamente reunirse con la avanzada. Claramente toda esta operación está acompañada por el fuego de la artillería y también el fuego de la aviación. Como vemos en estos videos, los rusos siguen atacando con artillería las posiciones ucranianas, que están justamente en estas fortificaciones, que son las posiciones que mejor están preparadas para el asalto. Hacia el sur estamos hablando hoy de Rabotino, no hay actualizaciones interesantes de este lugar, no hay actualizaciones relevantes, y hablando de la situación en Gerson, tampoco hay actualizaciones muy importantes para el día de hoy. Para el día de hoy, en las actualizaciones políticas se sigue agitando la discusión sobre las armas nucleares. Vemos que las fuentes pro-ucranianas, las fuentes occidentales siguen afirmando que Rusia, cuando entienda que está perdiendo la guerra, o cuando sienta que va a perder la guerra, va a empezar a usar armas nucleares. También el jefe de la OTAN estaba hablando el día de hoy que la OTAN tiene que estar en completa alerta y empezar a establecer sus armas estratégicas nucleares sobre los aliados para poder contraatacar y defenderse en el caso de un ataque ruso. Y eso es todo por hoy. Recuerden que pueden dejar un like en este video, pueden dejar un comentario, suscribirse al canal, que es muy importante, apoyar el canal, comentar, compartir el video y hasta luego. Gracias por ver.